Ok, ya estamos grabando. La próxima semana ya prácticamente y estamos cumpliendo con esta semana ya el cierre. Ya no habría más materia porque ya prácticamente estaremos entrando a los recursos, que es el de aplicaciones. Entonces, ya hoy finalizamos lo que es ver ejercicios, ver diferentes metodologías de trabajo con la FPGA. Y la próxima semana lo que se estaría haciendo es los que tengan alguna duda con el proyecto, se estaría atendiendo, porque la idea es que el proyecto ustedes lo puedan presentar a más tardar el viernes en la noche. Entonces, se estaría atendiendo cualquier consulta. Y también lo que me gustaría el próximo viernes es que las personas que en el examen sacaron menos de un 40, que tengan la oportunidad de presentarme la solución de la parte práctica para que la nota y les pueda subir unos puntos que les dé 40, para reconocerles unos puntos ahí que les dé 40 y que tengan derecho a realizar el examen de sustitución. A la mayoría está por encima de 40 y hubo gente que le fue muy bien, pero hay unos casos donde sí el examen les dio mucho o les dio muy bajo, les dio por debajo del 40, que es el mínimo para lo que es el examen de sustitución. Entonces, la próxima semana, en horario de clase, me escriben un mensaje y dicen, profe, quiero presentar la solución. Entonces nos conectamos y me presentan la solución de la parte práctica del problema, con lo que es el diagrama de estados y lo que es la solución ya en vivado. Y en ese caso, ya la nota del examen les quedaría en 40 para que tengan derecho a realizar sustitución. Les repito, es únicamente para las personas que el examen quedó por debajo de 40. ¿Ok? Igual manera, los que tengan alguna consulta o duda del proyecto o si quieren presentarme el proyecto, también pueden hacerlo durante ese horario de clases para lo que es solventar cualquier duda, cualquier ajuste final y ya finalizar con el proyecto. No sé, ¿queda claro, jóvenes, o alguna consulta con respecto a ese tema? Ok, entonces estamos claros por ahí. Vamos a empezar con el ejercicio de esta semana. Ok, esta semana lo que junté fue este ejemplo. Es un ejemplo para utilizar un teclado. Aquí hay una pequeña explicación de qué es lo que hace. Y aquí también estoy juntando un programa que es el que utilizamos aquí en este ejercicio para que ustedes puedan visualizar los datos que escriben con el teclado. Esperen un momento para que no pase esa bulla que está afuera. Que creo que ya nos escucha. Entonces, este va a ser el ejemplo que ya está resuelto, que vamos a analizar. Este es una pequeña presentación de lo que se explica el ejemplo que vamos a estudiar. Y este es el software que permite, hay otros, pero este es uno, que es el que permite visualizar los datos que vamos a ir ingresando en el teclado, que se conecta a la FPGA y que después se visualizan en nuestra computadora. Entonces, vamos a ver lo que es la presentación. Me confirman que sí están viendo la pantalla, sí están viendo la presentación. Sí, profe. Ok, entonces, este ejemplo es el que vamos a utilizar con un teclado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos un teclado de este tipo. Si lo tienen en sus casas, perfecto. Y la idea es que los que tienen la Basic lo puedan probar. No es un ejercicio que se requiere para el proyecto, por eso lo estamos viendo ya casi que finalizando.
pero sí es un ejemplo interesante para analizar el código y también ver diferentes estructuras que en el curso tal vez no hemos visto de todas, pero igual es bueno conocerlas. Y en este caso estamos conectando el teclado a la BASICS en un puerto USB que tiene varios y lo vamos a conectar por medio del puerto serial, que sería el mismo conector que está acá, que conectamos la BASICS, pero en lugar de tener conectado con el software convivado a la tarjeta, sino que vamos a utilizar otro software que se llama el TeraTerm, que simplemente es para visualizar datos del puerto serial. Hay otros software que hacen lo mismo, pero en este caso yo les paso ese para que no estén buscando y ahorrarse ese tiempo. Entonces, algunos conceptos previos importantes. El teclado. En el caso del teclado, cuando nosotros presionamos una tecla, no estamos mandando directamente ese carácter, sino que estamos mandando un código. Entonces, por ejemplo, cuando yo presiono la tecla A, no es que se va esa A hacia el procesador y el procesador va a agarrar y lo va a mostrar en la pantalla. No. Lo que está mandando es un código, que en este caso aquí lo estamos poniendo en hexadecimal, que es un 1C. Entonces, él va a agarrar ese código y va a hacer lo que tenga que hacer. Y después ya sea que lo muestre en la pantalla o que haga alguna función específica que nosotros queramos. Entonces, a la FPGA nos va a llegar por el puerto PS2, nos va a llegar estos caracteres, bueno, estos códigos. Nosotros lo que vamos a hacer es agarrar esos códigos, convertirlos a ASCII y mandarlos por el puerto serial, que se ve acá, por el puerto serial, a nuestra computadora que con nuestro software TeraTerm lo vamos a poder visualizar. Entonces, si vamos viendo el paso de los datos, nosotros presionamos, por ejemplo, la tecla A de este teclado. Por aquí lo que se va a ir es el código 1C hexadecimal. Ese es lo que va a llegar a nuestra BASICS. En nuestra BASICS la vamos a convertir, ese 1C que está en hexadecimal, lo vamos a convertir en caracteres ASCII y lo vamos a mandar por el puerto serial, que es por acá, hacia la computadora y en el software lo vamos a visualizar. Ese sería el paso de los datos y ese es por así decirlo, como la secuencia en la que vamos a resolver este ejercicio. ¿Hay alguna duda con esa parte, jóvenes? Es importante entender el objetivo de lo que queremos resolver. Profe, solo serviría con los teclados que son de cable, ¿verdad? Si los teclados inalámbricos sí se puede, igual nada más conectadas El adaptador. Bueno, habría que ver si la BASIC soporta ese tipo de driver. Pueden hacer el intento. Nunca lo he trabajado. Normalmente lo hago con un teclado con cable, pero pueden hacer intentos a ver si el driver que trae ella lo reconoce. Lo agarra. Okay. Ok, entonces ese sería el camino, el path de los datos. Ahora sí, vamos a ver cómo se va a visualizar. Entonces, aquí estamos viendo el teclado se conecta acá. Y este es el cablecito que nosotros conectamos a nuestra computadora. Y en esta computadora, por supuesto, vamos a tener que abrir el archivado y vamos a tener que cargarle nuestro código a la FPGA, pero después de eso podemos cerrar Vivado y nos conectamos únicamente con el software TeraTerm. Vamos a escoger el puerto que está activo, que es donde está conectada la FPGA. Para eso uno puede valerse de herramientas como lo que es, por ejemplo, vamos a ver por acá, en lo que es el Device Manager o el manejador de dispositivos. Y aquí en la parte de puertos COM, ahorita yo no tengo ninguno conectado, pero aquí va a aparecer una opción de puertos COM o algo parecido a esto, donde van a aparecer aquí COM 1, COM 2, COM 3, dependiendo del puerto en que la computadora conectó lo que es la FPGA. Vamos a ver si con este equipo.
Esto lo ve como otra cosa. Pero aquí les va a aparecer un puerto COM. Simplemente lo van a abrir y de esa manera van a saber cuál es el puerto específico. Que normalmente va a aparecer así como con 1, con 2, con 3, 4, 5, 6, dependiendo de cuál sea el que está libre. Van a trabajar con 9600 baudios y con eso simplemente eso es todo lo que se requiere en el software. Y si todo está bien, cuando ustedes presionan una tecla, aquí les va a aparecer el código de esa tecla. ¿Cuál código? Este que vimos aquí. Si yo, por ejemplo, presiono el A, entonces me va a aparecer el 1C. Cuando la presiono, la tecla. Cuando la libero, cuando la suelto, él envía otro código. Manda un F0, 1C. Cuando yo la presiono, manda solamente el código. Cuando la suelto la tecla, manda un F0, 1C. ¿Por qué manda ese código? Es como para indicar que se liberó, que se soltó la tecla. Entonces, vean que aquí dice F0, 1C es enviado por la UART cuando se suelta la tecla. Cuando la presiono, únicamente manda el código de la tecla. Entonces, de esa manera es que trabaja el tema del teclado. Ahora bien, ¿cómo pasa la BASICS del código hexadecimal a este código que es un código ASCII? Eso hay que tenerlo bien claro, jóvenes. Esto que está aquí no es hexadecimal, esto es ASCII. Eso es un 1 en ASCII, eso es un C en ASCII. Igual, aquí este es un F en ASCII, es un 0 en ASCII, espacio, esto es ASCII. Todo esto que está aquí, que yo visualizo en esta pantalla, es ASCII. Y si ustedes no lo han visto en el pasado, ASCII simplemente es una forma de poder representar los datos en un display, en una pantalla. Y no es algo exclusivo de las computadoras. Por ejemplo, los displaycitos, estos de LCD que vemos en algunos dispositivos, que se utilizan en con microcontroladores o con ese tipo de dispositivos básicos, lo que utilizan es esto, lo que es el ASCII. Igual ustedes en Windows pueden saber por la mapa de caracteres. Vamos a ver por acá. Mapa de caracteres. Ustedes pueden también ver los códigos de las diferentes letras. Por ejemplo, aquí dice que la letra A es el código 41. Y nos vamos a la tabla ASCII. Vamos a ver la A. Aquí tiene que estar la A mayúscula. Aquí está, que es el código 41 en hexadecimal. Entonces, todo eso está asociado. No es algo que es exclusivo de la parte del teclado, no es algo que es exclusivo de la BASICS, no, esto es algo general. Y se utiliza en múltiples plataformas. Entonces, es importante conocer esta tabla y es la que vamos a utilizar para este ejercicio, para poder visualizar los datos que nos llegan en hexadecimal y visualizarlos, en este caso, en el display, o en este caso el software, que es el TeraTerm, y poder visualizar aquí un dato legible. ¿Por qué no puedo mandar yo directamente el 1C en hexadecimal? Porque aquí el 1C en hexadecimal, si yo lo mando, la computadora lo va a ver, según la tabla ASCII, como un carácter, aquí, como este. Lo vería como un separador de archivo. Y eso no me muestra un carácter válido. Entonces, no voy a poder leer algo o no voy a poder ver algo en la pantalla. Por eso es que tengo que transformarlo en ASCII. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, profe. Ok. Entonces, ya he explicado qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Vamos a enfocarnos en la BASICS, en cómo hace la BASICS para recibir el dato, cómo hace la BASICS para procesarlo, para convertirlo en ASCII y cómo enviarlo. El tema del envío, que es en la parte serial, eso no lo vamos a ver en este caso, eso quedaría para el siguiente curso, pero nos vamos a enfocar en la recepción de datos por el teclado y lo que es el manejo de los datos internamente, y así como la conversión a ASCII.
Entonces, vamos al software, vamos a Vivado, y aquí en el proyecto que ustedes tienen en el campus, van a tener lo siguiente. Vamos a tener un programa principal, pusimos como top, y en este programa vamos a tener que recibimos a clock, que recibimos a PS2 data, que esa es la forma, el tipo de la conexión, el formato que vamos a trabajar, lo que es el teclado, y no solamente van los datos, sino que también va un clock. Hay que darle un clock al teclado, eso va a ser la entrada, y también vamos a lo que es el TX, que es el que nos va a servir para enviar los datos a la PC. Entonces, si nos vamos al constraints, vamos a ver que únicamente está habilitado lo que es la parte del clock, igual la que se llama clock, que es el que estamos usando. Vean que todo lo demás está en comentarios, no está habilitado. Y lo que sí vamos a encontrar habilitado va a ser la parte serial, únicamente el TX, vean que el RX no lo estamos usando, únicamente el TX y la parte de el teclado, la parte del PS2. Entonces aquí tenemos el clock, el data, son los que vamos a trabajar para lo que es el teclado. Y el resto está deshabilitado, por supuesto, lo que siempre habilitamos del principio, que ya hemos visto al inicio del curso, lo que es el compress, la parte de configuraciones, y lo del SPI por 4, que es la parte de la configuración para cargarle a la FPGA nuestro programa. Entonces, igual, por aquellos, si no sabían, que les enseño un truco para habilitar y deshabilitar en los diferentes líneas. Simplemente con este de acá, yo puedo habilitar y deshabilitar varias. Entonces, por si no lo habían visto. Ok, entonces sigamos con el programa principal. Vámonos para el top. Y en el top, que además de esas entradas, vamos a crear unas variables tipo wire y unas tipo rec. Recordemos que las rec son que van a almacenar algún valor. La wire simplemente es que nos van a permitir pasar información de un módulo a otro módulo. Y en este caso tenemos varias. Entonces tenemos el T-ready, que es para la parte de transmisión, el ready, que es para una bandera, para indicar que todo está conectado, que todo está listo para trabajar, el T-start, que también es otra bandera, el start, que en este caso igual. Este de acá vamos a utilizarlo como un clock, vamos a hacer un divisor de frecuencia. Después tenemos otro tipo wire, que es para el enviar los datos, el K-code, que es tanto el K-code V como el K-code normal, que vamos a utilizarlo para lo que es el código del teclado, para almacenar el código del teclado. Y es el T-bus, que es para la parte serial. Y el vCount, que es un módulo, pues un registro que vamos a utilizar dependiendo de si presionamos la tecla o la soltamos para indicarle al dato, a lo que es la parte serial, que cuántos son los datos que va a enviar. Porque recordemos que cuando se presiona únicamente manda un byte y cuando se suelta manda 2 bytes. Entonces por eso es importante el vCount. Otra bandera, y este count también lo utilizamos para este tema de la cantidad de datos que vamos a enviar. Entonces, iniciamos con el divisor de frecuencia. Esta es una estructura que tal vez no hemos visto antes. Es un divisor de frecuencia muy sencillo, porque lo que estamos haciendo es dividiendo entre dos. Vean que aquí estamos agarrando únicamente el pulso positivo del clock, y aquí lo que estamos haciendo es que en la variable que creamos, que es tipo rec, de un bit, lo que estamos haciendo es que cada vez que dé un pulso positivo del clock, él hace una inversión. Con eso, ¿qué logramos? Que vamos a dividir la frecuencia en dos. Si esta frecuencia de clock, que es la que tiene el FPGA, es de 100 MHz, al hacer esto vamos a obtener una frecuencia de 50 MHz. Así de sencillo. Entonces es una estructura bastante interesante que nos puede permitir hacer divisiones de frecuencia de forma muy rápida. Después por acá tenemos el módulo que recibe del teclado. Entonces se llama PS2 Receiver y le pusimos este nombre ahí cualquiera. ¿Qué va a recibir? Bueno, va a recibir el clock de 50 Hz, va a recibir el PS2 clock, va a recibir el PS2 data, el K-code y una bandera.
Recordemos que estos de acá son los nombres de las variables externas y estas son los nombres de las variables ya que tiene internamente el módulo. Entonces, PS2 data tiene que calzar con esta input que es de nuestro módulo principal, que es la del FPGA. En cambio, esta de acá puede ponerle cualquier nombre, porque es el que yo le di dentro del módulo PS2 receiver. Entonces, este es el que recibe, este módulo es el que va a recibir los datos, el que los va a procesar los datos del teclado. Y flag, o la bandera, es la que me va a indicar si el dato es válido y ya puede ser trabajado por el resto de los módulos que están afuera. Este módulo, esta estructura acá, este always, lo que nos va a permitir es saber el valor del F0. ¿Por qué queremos saber el valor de F0? Porque eso nos va a indicar si la tecla fue presionada o si ya la tecla fue soltada, fue liberada. Entonces, dependiendo del F0, si está o no está, y dependiendo de la posición en la que está, así nos va a indicar cuántos datos vamos a enviar por el puerto serial. Entonces, por eso aquí vean que está investigando cada vez que cambia el keycode, va a entrar dentro de este always, y va a preguntar si el keycode está en el byte menos significativo. Aquí se hace una comparación y pregunta por este. Si es así, le asigna un valor a count, le asigna un valor a bcount, y eso lo vamos a utilizar para después lo que es el envío por el puerto serial. Después, si el keycode hecho 8F0, el código está en los más significativos, entonces va a preguntar simplemente una comparación si esto es diferente. Eso es para verificar que sea diferente y que no sea que se haya presionado un montón de veces la tecla o se mantenga presionada. Entonces, es simplemente para evitar repetir. Entonces, él vuelve a preguntar, ¿estos códigos son diferentes? Si son diferentes, entonces, ok, puede proceder y le asigna a bcount un valor. Porque igual es el que le va a decir al puerto serial cuántos datos va a enviar. Si el keycode, en este caso, el bit de 7 a 0 es diferente al valor anterior del keycode y el keycode 15.8 es 8F0, quiere decir que en este instante es donde la tecla C expresiona la tecla. En este caso fue cuando se presionó la tecla como tal, y en este caso, en el anterior, es cuando se soltó la tecla como tal. Entonces, de esa manera, yo puedo saber cuántos datos voy a enviar para que se dé el fenómeno que vimos antes acá. Cuando la presiono, únicamente se va el código. Cuando la libero, entonces va F01C. Entonces, dependiendo de qué acción, yo ocupo saber cuántos datos voy a mandar por el puerto serial. Y eso es lo que hace esta parte del código. Este always. Aquí esa es la comparación, nada más para verificar si llegó un dato. Si un dato llegó, entonces simplemente va a darle start para que proceda con las demás activaciones de los demás módulos. Si no, pone estar en 0 para que quede esperando que llegue un dato válido. Entonces, eso es lo que hace este módulo o esta estructura de acá. Simplemente verificar las banderas. Si las banderas están en la posición correcta, entonces activa la secuencia. Si no, simplemente queda a la espera. Los siguientes módulos son este, que lo que hace es convertir de binario a ASCII, que es el que nosotros requerimos para poder mostrarlo en la pantalla. Entonces, lo que va a recibir es, en este caso, el I, que es el keycode, que es el que recibimos de lo que fue el teclado, que eso está en hexadecimal, está en binario, y aquí lo vamos a poner como una salida ya en ASCII, que es la que vamos a mandar por el puerto serial. Entonces, esta parte de los últimos dos, que es el UART buffer con TXCON, este lo que va a hacer es que va a preparar los datos, los va a montar en un buffer para enviarlos por el puerto serial. Por eso se llama este módulo prepara los datos para que se envíe por el módulo UARTX, por el puerto serie. Y este último lo que hace es enviar los datos por el puerto serial. Entonces, para no hacer muy largo este análisis, esto de acá, lo que es la parte serial,
va a quedar para el siguiente curso. Esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Bueno, lo que ya llevamos, más lo que es el receiver y lo que es el convertidor de binario a ASCII. ¿Qué jóvenes? ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Consulta? Profe, para los softwares, no estoy seguro, pero se utilizaba un begin y un end para agrupar todo lo que estaba dentro de los always. Sí, esa es una buena práctica. Yo prefiero hacerlo así, pero cuando yo hago el tab, lo que es vivado, ve como que está esto dentro del always. Ah, ok. Con que esté identado también lo reconoce. Sí. Ok. Gracias, profe. Pero mi recomendación es que pongan el begin y el end para que esté más claro. Yo sé que en el caso de Python no se usa y ya tal vez algunos ya están acostumbrados a no usarlo, pero en el caso de Verilog sí me gusta usarlo para como que quede más establecido de dónde inicia y dónde finaliza. Sí, profe, está bien. Ok, entonces vamos a analizar este de acá, que es el que recibe los datos como tal, y es el receiver. Entonces, aquí lo tenemos. Y este módulo va a que recibe el clock, pero recibe el clock de 50 MHz. Recibe el clock de keyboard, perdón, este es el clock de 100 MHz y este es el de 50. Y este es el de los datos que está recibiendo. Después va a tener una salida que es de 15, 16 bits, que es el K-code, que es el dato que ya vamos a tener el teclado. Y la otra salida que es de la bandera, que es la que va a indicar si el dato es válido y está listo para ser procesado. Después hay que otro tipo wire, que es el K clock F, que este F es de filter, que es de filtrado, y este que data F también, que es de dato filtrado. ¿Por qué filtrado? Bueno, porque vamos a utilizar los debouncer. Aunque estos datos son digitales, puede darse que tengan algún ruido y queremos evitar que genere esos problemas con lo que es el tema del ruido. Si se acuerdan del debouncer, nosotros lo usamos para lo que eran los botones, los push button. Pero igual, en algunas ocasiones, cuando se transfieren datos entre dispositivos, también se utilizan estos filtros para evitar esos falsos disparos y evitarme problemas. Entonces, aquí tengo esos tipo wire. Tengo un registro de 8 bits que se llama data cur, que es como dato actual o current, como dato corriente o dato actual. Y tengo otro dato que se llama data prep, que es como dato previo, pasado. Tengo uno que se llama count, que es para un contador. Y tengo la bandera, que es la que me va a permitir, en este caso, trabajar con lo que es la bandera de FLAC. Entonces, aquí el de bouncer, hay algo interesante que no hemos visto en otras ocasiones. Este bouncer es un poquito diferente al que vimos que fue desarrollado por el MIT. Este es diferente, este es un poco, tiene la misma función, pero trabaja un poco diferente. Vean que es un poco más sencillito. Pero al final es lo mismo, es simplemente un filtro. Lo que hace es esperar a que ya la señal se estabilice y cuando ya está estabilizada, entonces dice el dato válido es tal. Lo interesante de esto no es este código, que ustedes lo pueden analizar, es un código muy sencillo. Lo interesante es esta forma en que trabajamos con parámetros. Vean que aquí está la función o el tipo parámetro y aquí yo defino unos valores. Count max 255, count width 8. Pero si nos vamos al PDC2 receiver, vean que aquí tiene algo diferente. Está debouncer, viene el símbolo numeral, abre paréntesis y vean que aquí viene valores de count max y pone un valor y count width pone otro valor. ¿Para qué nos sirve esta estructura? Esta estructura nos sirve para cambiar los valores de los parámetros. Entonces, en lugar de 255 va a ser 19 y en lugar de 8 va a ser 5. De esa manera podemos, este de acá, ser el valor por defecto, que si no ponemos nada aquí, no lo colocamos esto acá,
lo va a utilizar como defecto, pero si nosotros ponemos esta estructura, nos va a cambiar los valores a estos que estamos definiendo acá. Entonces, es algo también adicional, que es una opción interesante cuando yo quiero manejar diferentes valores y no quiero cambiar, por así decir, el valor por defecto. Puedo tener un por defecto que si no lo coloco se queda ese, pero si yo quisiera puedo cambiarlo por medio de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, este debouncer va a ser para el clock. Entonces vean que recibe la señal de clock del keyboard y da una señal ya filtrada del teclado. Y el otro debouncer es para lo que son los datos. Entonces recibe igual clock, que es de 100 MHz, y recibe lo que son los datos y después da la salida por datos filtrados. Igual hace el mismo para modificar lo que es los parámetros del count max y el count width. Ya con esos datos filtrados, ahora sí, vamos a ver qué es lo que hace este código. Entonces, vean aquí tengo el always y en este caso trabaja con el pulso negativo del clock. ¿Por qué el negativo? Porque así es como funciona este modo del teclado, así funciona este protocolo del teclado. Trabaja con el pulso negativo. Recibe la señal filtrada del clock del keyboard que iniciamos y lo que iniciamos es con un case. Y este count nos va a servir para ir recibiendo, porque esto es una comunicación serial. Entonces, al hacer una comunicación serial, vamos recibiendo un dato a la vez, un bit a la vez, en una secuencia. Si nos vamos y buscamos por acá, la parte de comunicación serial, vamos a ver que los datos van recibiendo uno a la vez. Entonces, si lo vamos a ver aquí, que ese es más como el del clock, vamos a ver viendo que hay una señal de clock, que es la que nos permite la sincronización, y aquí vamos recibiendo los datos. Uno a la vez. Entonces, por eso es que tenemos esta condición acá, donde el count va a ir aumentando. Aquí lo vemos. El count va a ir aumentando en uno, para que los datos se vayan guardando en el registro que le corresponde. Hasta que llega a los 8 datos, porque vamos a transmitir en 8 bits, siempre hay un start bit y después hay el último bit y un final. Entonces, normalmente igual, vamos a verlo como se ve por acá. Hay un start bit y unos bits finales, por así decirlo, pero normalmente lo que vamos a transmitir son 8 bits. Entonces aquí vamos a ir guardando cada uno de los datos que van llegando, los van a ir guardando en la posición correcta. Cuando se reciben los 8 bits, en este caso ya aquí se reciben los 8, vean que flag, lo que es bandera, vamos a ponerlo en 1 para dar a entender que ya se recibieron los 8 datos. En el siguiente pulso ya vamos a ponerlo en 0. Pero este dato aquí nos va a servir para después, más adelante, realizar un traslado de los datos. Entonces, aquí ténganlo presente nada más, para que sepan que ahorita lo vamos a reutilizar. Y ahí termina el case. Y después, dentro de ese mismo always, tengo el if que pregunta si count es menor a 9, entonces vaya aumentando la cuenta. Pero si count es igual a 10, entonces asígnele un valor de 0. Entonces, cuando count llega a 10, todo vuelve a reiniciar. Ya lo último, lo que tengo en este módulo es, creo un valor de bandera pasado, que es como para verificar estos cambios que se dan de aquí a aquí y de aquí a acá. Entonces, cuando es un always que está con el clock de 100 MHz y va a preguntar, bandera es igual a 1 y bandera pasado es igual a 0. ¿Qué pasa? ¿Qué condición se da eso? Esa condición únicamente se da cuando pasa de 8 a 9, porque antes flag era 0, por lo tanto bandera pasada era 0, y en este instante ya ahora bandera va a ser 1. Entonces, en esta condición, él va a hacer lo siguiente. A K-code, que es la salida de 16 bits, va a mandarle el dato anterior y el dato actual y lo va a agrupar
en estos 16 bits. De esa manera ya tengo los 16 bits listos, pongo que ya los datos están listos y actualizo el dato previo con el dato actual. Entonces, de esa manera voy pasando los datos al dato previo y después simplemente al principio lo estoy agrupando en el dato de 16 bits, que es el que voy a mandarle al módulo para que los mande por el puerto serial. Si no, si esta condición no es cierta, entonces simplemente ponga la bandera o flag, póngalo en 0, para indicar que todavía no están listos los datos para poder ser procesados por el puerto o por lo que es el módulo que trabaja la parte serial. Y aquí actualizo el valor de pasado de bandera, simplemente aquí lo actualizo para que no me esté entrando en todos los ciclos, sino que únicamente en este cambio de acá es el que quiero que entre. Y eso es lo que hace esta parte, y de esa manera ya tenemos el dato listo para que sea procesado por el módulo de la parte serial. Pero antes de eso, antes de mandarlo por el puerto serial, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijimos antes que había que hacer de mandarlo por el puerto serial? Para saber si me están siguiendo. Ya hicimos esta parte. Recibimos los datos y ya los tenemos guardados en un registro. Y estamos listos para mandarlos por el puerto serial. Pero ¿qué ocupamos hacer antes de mandarlos por el puerto serial? Pasarlos a ASCII, no. Exacto. Entonces, para eso, antes de pasarlos a la parte de la parte serial, ocupamos convertirlos a ASCII. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces, vean que aquí estamos trabajando el tema del K-code, dependiendo si el F0 en qué posición está. Si está en este de acá, perdón, si está en la posición inicial, en el menos significativo, ponemos esto para que no envíe nada todavía. Y únicamente va a enviar cuando está en esta condición o cuando está en esta condición. Y ahí es donde nosotros ocupamos, entonces, transformar el K-code. Y para eso vamos a utilizar este módulo que se llama bin to ASCII, que es el que convierte el dato del teclado en ASCII. Este es un módulo muy específico para este proyecto, pero igual ustedes pueden desarrollar uno como hicieron con el multiplexor o como hicieron con el decodificador de BCD a 7 segmentos. Ustedes igual pueden hacer un decodificador de binario ASCII. Este módulo, como lo están haciendo, es una forma muy optimizada y por eso quiero que lo detallemos. Igual, vean que hacen lo mismo que antes vimos. Vean que aquí están modificando el parámetro interno del módulo, con el símbolo numeral, paréntesis, el nombre y aquí el valor. Y después aquí ponemos el nombre de que se va a llamar com y recibe el K-code y va a tener una salida que es el tbuf, que es el que va a ir acá para enviarlo por el puerto serial. Entonces vamos a abrir el módulo para analizarlo. Igual bin to ASCII y vean que es pequeñito. Pero tiene algo interesante que es esta estructura for, que antes no lo hemos usado. Entonces ya el for, tal vez ustedes ya lo conocen de otros lenguajes, pero acá no lo hemos usado, por eso me gusta también analizar este ejercicio. Este módulo es muy interesante porque es bastante particular. ¿En qué se refiere con eso? Que es muy simplificado y logra el objetivo de formas muy interesantes que tal vez antes no hemos visto. Entonces, por ejemplo, aquí la entrada pone
2 por 8, aquí este 8 pudo haber sido un parámetro, pero en este caso se quiso elegir un valor fijo, entonces 2 por 8 son 16, quiere decir que esto acá es 15, si hacemos esta operación esto es 15, entonces la entrada va a ser de 16 bits, de 15 a 0, la salida va a ser de 32, vemos que aquí es 2 por 16, 32 menos un 31, entonces de 31 a 0, la salida va a ser entonces en este caso 32 bits, y le asigna un valor inicial de 0. Los parámetros, que es el que cambiamos, vean que por defecto vienen 2. Y nosotros aquí le pusimos que fuera 2. Entonces, ¿esto se pudo haber omitido? Sí. Se pudo haber quitado, porque al final estamos utilizando igual el mismo valor por defecto. Ok, entonces generamos una variable que se llama genvar i, que es la que vamos a utilizar dentro del for, y hacemos esta estructura de for, donde tenemos el i, valor inicial, y la condición, que en esta condición es n bytes por 2, y aquí está la condición de acumulación, que es en suma de 1. Agarramos un begin, aquí está la end de este for, y este always, vean que lo que va a hacer es que cada vez que la entrada cambie, él va a generar lo que está, o va a ejecutar lo que está aquí adentro. ¿Qué es lo que está aquí adentro? Bueno, él va a agarrar este if y le va a aplicar esta operación. Entonces, vean que aquí está agarrando que cuando estamos iniciando i vale 0. Entonces, 4 por 0, 0. 3 y 4 por 0, 0. Entonces, al final, este valor inicial va a ser en la entrada del, digamos que del 3 al 0 de la entrada. Entonces, va a agarrar el menos significativo y va a preguntar si ese valor es mayor a 0 o igual a 0 y si es menor a 9. ¿Por qué eso? Porque quiere decir que el dato menos significativo, los 4 bits menos significativos de los 16, va a estar entre 0 y 9, agarre a la salida, igual le aplica el rango, vean que está de 8 a 0, sería 0, de 7, y aquí sería 0, entonces estaría de 7 a 0, asígnele el valor de esa entrada y súmele un 48. Entonces, eso va a producir que ese dato se convierta en ASCII de forma inmediata y ya tendría el valor convertido en ASCII. Importante, ASCII es de 8 bits. Entonces, yo estoy convirtiendo aquí un dato hexadecimal de 4 bits, lo estoy convirtiendo en ASCII, que el ASCII es de 8 bits. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que el dato en hexadecimal era un 9. Entonces, un 9 en hexadecimal, y yo ocupo que ese 9 se represente como un 9 en ASCII. El 9 en ASCII está aquí. ¿Sí lo logran ver? El 9 ASCII está aquí. Entonces, yo ocupo que la salida, para yo representar un 9 que venía en hexadecimal, está acá, este 9, yo ocupo que ahora obtenga el valor de salida un 57, que sería un 57 en decimal. Entonces, si yo agarro y 9 le sumo un 48 decimal, vean que está decimal, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da, jóvenes? 27. Y si nos vamos por acá, el 9 ASCII es un 57. Entonces, de esa manera yo estoy convirtiendo un 9 que está en formato hexadecimal y lo convierto a un 57, que eso representa en ASCII un 9. Entonces, cuando yo envíe ese dato a la computadora, se me va a imprimir un 9, porque la computadora está recibiendo este dato. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá.
Pero, ¿qué pasa cuando el dato no está entre 0 y 9? Por ejemplo, el dato es una A. Recordemos que en hexadecimal, cuando yo represento los números, van de 0 a 9 y después empieza con A, B, C, D, E y F. Entonces, en ese caso, yo ocupo irme a esos de acá. Entonces, si nos vamos por aquí, ya vemos que el dato no es, se pega un brinco de 57 a 65, son diferentes, no es consecutivo. Entonces, por eso vemos que aquí en el código lo que pregunta es, si no está entre 0 y 9, entonces haga lo siguiente. Agarre ese mismo salida, pero en lugar de sumarle 48, súmele 55. Entonces, si agarramos, por ejemplo, y nos llega un valor como el 10, que es un A hexadecimal, a 10 le sumamos 55, nos va a dar 65, y vean que ahora sí, en ASCII representa una A. Entonces, eso es lo que está haciendo este código. Pero de forma muy interesante, vean que todos están haciéndolo a través de un for y a través de rangos específicos de los registros y utilizando como variable el dato del for. Entonces, de esta forma tan sintetizada, logramos convertir datos binarios a datos en ASCII. Y eso prácticamente, ahí termina el módulo. Simplemente ya damos el end y el end generate en el módulo y listo. ¿Dudas con esto, jóvenes? Ok, entonces vamos a principal. Ya aquí tendríamos el dato convertido en ASCII y este es el que se encarga de recibir ese dato, darle un formato, que es este formato que vimos acá. Es este formato de que dato, espacio y dato, espacio, dato. Es ese formato que le estamos dando y cambio de línea. Lo hace este módulo. Y este simplemente lo que hace es enviarlo por el puerto serial. Igual, esto no lo vamos a ver para no ser tan extenso y tan cansada la revisión de código. Y que también quedaría para el siguiente curso de aplicaciones FPGA, donde ya se ven más detalles o aplicaciones un poco más prácticas a la hora de comunicar la FPGA con la computadora o con LabVIEW, con algunos software de ese tipo. Entonces, eso ya quedaría para el siguiente curso. Entonces, ese sería el ejercicio que estábamos analizando. No sé si hay alguna duda de cualquier parte del código. Ok, entonces ahí la recomendación serían que puedan conectar un teclado a la BASICS, a los que tienen la tarjeta, ojalá que los que están en grupo, y puedan desarrollar este ejercicio. Pueden hacer algunos cambios si quisieran, pueden ir haciéndole algunas modificaciones para ir entendiendo de mejor forma el ejercicio. Y en este caso, si quieren ponerlo en práctica para el proyecto, pues excelente. Entonces, igual no es necesario para el proyecto, pero si lo quisieran utilizar algo ahí como para ir visualizando los pasos que se vaya ejecutando, igual pueden hacerlo. Entonces, por aquí seguiremos con el proyecto, con el ejercicio. Ya aquí en el campus, recuerden que sería este ejercicio que vamos a analizar. Ese sería el software que les serviría para visualizar los datos. Y ya con eso quedaríamos de la teoría y de los ejercicios y las prácticas para lo que es este curso. La próxima semana no habría clases, únicamente para los motivos que antes mencioné. Y
prácticamente entonces quedaremos por acá, jóvenes. Si no hay dudas, entonces Profe, ya se pueden retirar. yo sí tengo que conversarle de una situación que me surgió. Ok, Profe, yo también. ok, entonces los que tienen alguna situación se pueden quedar para y conversarla de una vez. Bueno, jóvenes que pasen buen día y estamos en contacto. Bueno, profe, gracias. Con gusto.